¿Qué tal? Mi nombre es Ana Dinora Recio Macías y voy a hacer esta presentación en video para la materia de bases biológicas de la salud. Vamos a hablar acerca del cáncer cervicouterino y vamos a hablar los cómo y los por qué de la manera pues más amplia que se puede. Y bueno, como introducción, el cáncer cervicouterino o cáncer de cervix es una de las principales causas de mortalidad por cáncer en mujeres a nivel mundial y en México. Según la Organización Mundial de la Salud, casi el 99% de los casos de cáncer cervicouterino están relacionados con la infección por el virus del papiloma humano o VPH. Aquí en México se reportan alrededor de 7.870 nuevos casos y 4.070 muertes anuales por esta enfermedad. La detección temprana y la vacunación son herramientas muy eficaces para reducir la incidencia y la mortalidad asociada a este tipo de cáncer. Y bueno, vamos a hablar primero de la fisiopatología del cáncer cervicouterino por VPH. Este cáncer en el útero se desarrolla principalmente a través de una infección persistente por ciertos tipos de VPH, principalmente los tipos 16 y 18. El VPH es un virus de ADN de doble cadena que infecta las células epiteliales del cuello uterino a través de microabrasiones o heridas en la mucosa cervical que se van haciendo más grandes si no se detecta a tiempo. Bueno, vamos a hablar de la fisiopatología tal cual de esta entrada y transformación y progresión a neoplasia de este virus. Como podemos ver en el dibujo de la derecha, bueno, está ahí dibujado el sistema reproductor femenino en partes. En la parte del medio se puede ver la parte que es del cuello uterino y la parte que es de la vagina, y en el cuadrito agrandado se puede ver pues cómo se vería una neoplasia en el microscopio, ¿verdad? No se puede ver tal cual y se puede ver pues en qué parte del cervix y del cuello uterino se podría hacer esta pues crecimiento de células cancerosas. Bueno, empezando, ¿no? La entrada y replicación del virus se va uniendo a receptores celulares y penetra en las células epiteliales. Una vez adentro, el ADN viral se integra en el genoma de la célula huésped. Y bueno, la transformación celular. La expresión de las oncoproteínas virales E6 y E7 interfiere con las proteínas reguladoras celulares P53 y RB, respectivamente. Esto provoca elevación de los mecanismos de control del ciclo celular, inhibe la apoptosis y promueve la proliferación celular descontrolada. Hasta aquí podemos saber que en muchas mujeres puede haber esta entrada, esta replicación, y bueno, puede que el cuerpo mismo haga su trabajo y haga que estas células no proliferen, pero desgraciadamente en algunos casos sí hay una progresión a neoplasia. Esto es que las células infectadas con VPH que han evadido esta respuesta inmune de nuestro cuerpo pueden tener cambios precancerosos o lesiones precancerosas o neoplasia intraepitelial cervical, conocida como NIC. Cualquiera de las tres es lo mismo. Si no se detecta y trata, la NIC puede progresar a cáncer invasivo del cuello del útero. Bueno, vamos ahora a hablar de la historia natural del cáncer cervical. Y bueno, vamos a hablar de la tríada ecológica, cómo llega el VPH a el cuerpo humano. El agente, como decíamos al principio, es el virus del papiloma humano o VPH, principalmente los tipos 16 y 18. ¿Quiénes son los huéspedes? Bueno, puede darse tanto en hombres como en mujeres, pero vamos a hablar tal cual del cáncer de cuello uterino. Entonces, el huésped son mujeres, especialmente aquellas con un inicio temprano de actividad sexual, con múltiples parejas sexuales, con múltiples partos o con inmunodeficiencia. Puede ser mujeres con VIH, mujeres que ya tengan otras infecciones sexuales o mujeres que tengan alguna otra enfermedad que haga que tengan muy bajas las defensas. Entonces, pues obviamente el virus del papiloma humano aprovecha eso. ¿En qué ambiente se da? Bueno, en cualquiera puede ser. Hay factores como falta de acceso a los servicios de salud, hay una educación sexual deficiente y una baja cobertura de vacunación, que es lo más triste. ¿Por qué? Porque hay disponible la vacuna tanto en el servicio público como en el privado, para que se vacune a las adolescentes. Y bueno, vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad. El periodo de susceptibilidad es la exposición al VPH. Como les decía, hay una infección inicial que en la mayoría de los casos es transitoria y es eliminada por el sistema inmune de manera natural. Hay un periodo preclínico donde hay una persistencia del VPH y ahí es donde empieza el desarrollo de la neoplasia intraepitelial cervical. O sea, empiezan esas pequeñas lesioncitas, prelesiones, que luego pueden irse a una progresión a cáncer invasivo, que es el periodo
clínico ya, entonces pues ya se puede hablar que hay un cáncer de cuello uterino. Hay varios estadios del cáncer de cuello uterino. Hay aparición de síntomas como sangrado vaginal anormal, dolor pélvico, entre otros. Y bueno, ¿qué medidas podemos tomar para poder hablar de que el BPH se controle, se prevenga? Bueno, la primaria siempre va a ser la educación sexual, el hablarle tanto a niños como a niñas de este tipo de infecciones, el uso de preservativos, que aunque no son 100% seguros en el asunto de este tipo de virus, pues es mucho mejor que nada, ¿verdad? Y sobre todo la vacunación contra el BPH. La secundaria es el tamizaje regular con pruebas de Papa Nicolau y con pruebas de BPH. A este PAP o Papa Nicolau también se le llama citología, se le llama cribado. Entonces es acudir con el ginecólogo a pedir una citología y se usan diferentes medios de contraste para saber el estado del cérvix, cómo está. Y bueno, también como les decía, se llama cribado. Y bueno, la terciaria, la medida de prevención ya sería el tratamiento del NIC y el cáncer cervical se puede, dependiendo de la paciente, ver con quimioterapia, con radioterapia y se utilizan los cuidados paliativos debido al dolor. Y bueno, vamos a ver ahora sí las estadísticas, ¿verdad? Tenemos aquí las estadísticas que salieron en febrero del 2024 acerca de la tasa de defunciones por tipo de tumor maligno por grupos de edad y sexo del 2022. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, de 0 a 19 años, no hay todavía tumor maligno del cuello del útero. El, de 20 a 29 años ya hay un eh, tumor maligno del cuello del útero, por ahí se puede ver. Y bueno, del 30 a 59 años es ahí donde tal cual se ve tumor maligno del cuello del útero. 8.90 es la tasa. ¿Ok? Y entre los 60 años o más, pues desaparecen. Entonces, ¿cuáles son las poblaciones que más lo padecen de 20 a 29 años? Con un 0.84 de tasa y de 30 a 59 años con un 8.90 de tasa. Y bueno, vamos a ver ahora los número de casos de tumor maligno del cuello del útero en México entre 2003 y 2022. Como podemos ver, 3.525 en el 2016, 3.479 en el 2019, 2020 y 2021 hubo una baja del número de casos, obviamente por la pandemia, porque no hubo tantas citologías, no hubo tantos estudios, no se cuidó tanto de que las mujeres siguieran haciendo el Papa Nicolau. Entonces, pues en 2022 volvió a subir y obviamente entre 2023 y 2024 subió la tasa porque ha habido más exámenes. Y bueno, vamos a hablar de la importancia de la vacunación. La vacunación contra el VPH es la principal medida preventiva primaria, ¿verdad? Hay vacunas disponibles, la más popular, la más fuerte y la que se supone que protege contra más cepas es la Gardasil, que es la que ofrece la Secretaría de Salud, y la Cervarix también. La Gardasil es también la que se vende en consultorios ginecológicos privados con un muy, muy alto costo. Estos protegen contra los VPH más oncogénico, que como les digo, es la cepa 16 y la 18, así como otros tipos asociados a las verrugas genitales. Estas vacunas utilizan partículas similares al virus que inducen una respuesta inmune sin causar enfermedad y preparan al sistema inmunológico para reconocer y combatir el virus real si ocurre la exposición. ¿Cuál es el problema con esta vacunación del VPH? Que muchas mujeres no quieren vacunar a sus hijas por una serie de noticias falsas que estuvieron saliendo hace unos 10 años en España y demás, acerca de que había daños neurológicos en las niñas y adolescentes que tienen esta vacuna, las cuales se han desmentido repetidamente. Los médicos, algunos inclusive, siguen también como reproduciendo algunas de estas pues noticias falsas, pero en realidad la vacuna está demostrando ser muy, muy segura y pues obviamente es una protección contra el cáncer para las niñas y adolescentes que les va a servir años más tarde. En otros países se vacuna tanto a adolescentes hombres como a adolescentes mujeres y la vacuna está disponible pues de manera mucho más fácil. Aquí, por ejemplo, en México se les da solamente una dosis a las niñas de entre 9 y 15 años, 9 y 16 años por ahí. ¿Por qué? Pues porque ese es el esquema de vacunación, pero en realidad
en lo privado se utilizan 2 dosis. Entonces, pues obviamente ahí hay una discrepancia y deberían darse 2 dosis a cada mujer. Y bueno, vamos a hablar ahora de la importancia del diagnóstico oportuno. El diagnóstico temprano del cáncer cervicouterino es fundamental para un tratamiento exitoso y la reducción de la mortalidad. Las técnicas incluyen la prueba del Papa Nicolau, como les decía, la citología o el cribado, ¿verdad? Que detecta células precancerosas y cancerosas en el cuello uterino. Se recomienda realizar cada 3 años para mujeres entre 21 y 25 años. En realidad, pues hay que hacerla cada año. La recomendación de la Secretaría de Salud es cada más, pero si se puede hacer cada año estaría perfecto. Y sobre todo acudir al ginecólogo, pues cada que uno vea algo anormal. No es necesario que haya pasado un año si tenemos algún problema, si nos sentimos mal. Y bueno, la prueba de BPH identifica la presencia del ADN del virus en las células cervicales y esta se utiliza en combinación con el Papa Nicolau o como una prueba primaria para mujeres mayores de 30 años. Estas pruebas permiten la detección de lesiones precancerosas que pueden ser tratadas antes de que progresen a un cáncer ya invasivo. En la foto podemos ver lesiones en la boca por BPH porque obviamente el virus del papiloma humano puede irse no solamente al cuello uterino, puede estar en boca, puede estar en ano, puede estar en muchas partes del cuerpo. Y bueno, en las conclusiones tenemos pues que el cáncer cervicuterino es una enfermedad que es prevenible, que es tratable si se detecta a tiempo. Esta infección por VPH es el principal factor de riesgo. Hay que estar checándose constantemente y hay que estar revisando con el médico qué está sucediendo. Esto puede reducir significativamente los casos de mortalidad de este cáncer y bueno, pues la vacunación a niñas y adolescentes es también muy importante. Entonces, la comprensión de esta fisiopatología del VPH y la importancia de la detección temprana, la vacunación, son esenciales para prevenir y para tener un manejo eficaz aquí en México, ¿verdad? El fortalecimiento de los programas de salud pública enfocados en la vacunación y en hacer este tamizaje puede cambiar el panorama y salvar miles de vidas cada año. Y bueno, pues aquí tenemos algunas de las referencias, tanto de las estadísticas como de la información. Tenemos por aquí al INEGI, tenemos por aquí el Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, a la fuente de la materia de bases biológicas de la salud. Bueno, pues mi nombre es Ana Dinora Recio y este fue mi trabajo acerca del cáncer cervicouterino y BPH. Gracias.